Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes de Telemática 3. Bueno, después de haber realizado esta presentación sobre el aspecto de seguridad del protocolo TCP/IP, habíamos dicho que íbamos a dejar una actividad congruente a la seguridad en las redes inalámbricas, particularmente a las redes 802.11 Wi-Fi, lo conocemos comercialmente. ¿Vale? Entonces, el trabajo que nosotros vamos a realizar particularmente es un pequeño caso estudio, donde el objetivo es descifrar la contraseña de una red 802.11. Yo a ustedes les proveo las capturas del hash key, ¿listo? Del hash key de esa red. ¿Qué es el hash key? En este caso, el hash key se obtiene de la escucha cuando un atacante escucha cómo es el proceso de comunicación entre un cliente y el AP, el Access Point. ¿Listo? El Access Point no es más que el router inalámbrico que nos provee la red Wi-Fi o la red 802.11. Vale, entonces mínimo nosotros, bueno, para este laboratorio necesitamos en una máquina virtual, si usted tiene una máquina anfitriona, perfecto, pero necesitamos el sistema Kali Linux, el sistema informático Kali Linux. ¿Listo? ¿Por qué debemos utilizar este sistema? Porque allí vamos a poder acceder a diferentes herramientas. Una de ellas es AirCrack. Con AirCrack podemos hacer muchas cosas, pero vamos a utilizar vamos a utilizar un centímetro de profundidad de todo el océano y de todas las capacidades que tiene AirCrack, ¿vale? Pero aquí empezamos con este tipo de laboratorios. Bueno, AirCrack específicamente también lo podemos encontrar en el sistema Windows, ¿vale? Pero entonces todas las asesorías que nosotros llevemos de aquí, de este laboratorio, serán conducidas específicamente al sistema Kali Linux, a AirCrack sobre Kali Linux, ¿listo? Ya si usted quiere trabajar sobre AirCrack en Windows, está bien, ¿sí? Pero entonces no voy a dirigir las asesorías en AirCrack sobre Windows porque el objetivo es irnos familiarizando con el sistema operativo Kali Linux. ¿Listo? Básicamente se presenta acá un caso estudio donde se le pide a usted en una condición ya como graduado de la Universidad de Pamplona de este programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, que despliegue en una empresa, en este caso Coherer, si una empresa que lo hemos inventado así, que despliegue una red segura. ¿Listo? Pero ¿qué pasa aquí en esta empresa? Que existe un encargado de la seguridad. ¿Listo? Y este encargado de la seguridad le ha pedido a usted que implemente una red piloto de la red Wi-Fi que usted va a implementar. ¿Para qué? Para evaluar la seguridad que tiene esa red Wi-Fi antes de implementarla. ¿Listo? Eso es algo típico que se suele hacer en el campo. Cuando se van a implementar redes, primero se prueba una piloto a ver cuál es su funcionamiento. Es la demostración que piden generalmente los clientes. ¿Listo? Bien. Pero para esta práctica, muchachos, nosotros necesitamos unos conocimientos muy puntuales sobre redes 802.11. ¿Listo? Una de ellas es que se les pide a ustedes, por favor, que consultemos las características más relevantes de los estándares o los protocolos o cada una de las versiones del protocolo 802.11, desde el A hasta el X, pasando por el AC, por el B, por el GN. ¿Cuál es la idea aquí? Que ustedes se documenten en cuál es la velocidad máxima, por ejemplo, un número de clientes máximo que soporta teóricamente ese protocolo, para qué es usado, en qué ambientes es usado, porque hay unos que son usados para modos indoor, otros que son utilizados más para outdoor, otros que son utilizados más para roaming, ¿vale? Vale, ¿cuál es la velocidad máxima? ¿Cuáles son las modulaciones que se hacen en este apartado? Luego, después de ella, vamos a realizar un cuadro comparativo en las cuales tengamos en unas columnas estas versiones. ¿Por qué? ¿Por qué estas versiones? Porque son las más utilizadas del 802.11. ¿Listo? Y eso los vamos a comparar en filas con la velocidad estimada, la frecuencia que generalmente ellos operan, la distancia máxima,
distancia máxima entre AP y cliente, y también la distancia máxima de separación entre access point. ¿Listo? Y si soporta o no QoS, calidad de servicio. ¿Listo? Luego acá se nos pregunta cuáles son los canales que no se solapan en la banda 802.11. Esto es para recortar, porque eso es algo que nosotros vemos en teoría. Entonces veíamos que ahí hay, en la 802.11 hay cierto número de canales, pero hay 3 de ellos exactamente que no se solapan, ¿vale? Específicamente de esto, para profundizar, hay canales que no se solapan a nivel de Europa y a nivel de América. A nivel de Europa y a nivel, perdón, de Asia, de lo que es Asia. ¿Listo? Además, si consultamos estas 3 canales que no se solapan, nos preguntan acá, ¿cuáles son las frecuencias portadoras de esos 3 canales? Muy bien, seguimos avanzando. Luego se nos pregunta acá cuáles son los modos operativos de Wi-Fi. Vamos a encontrar específicamente de que hay 2. ¿Sí? Esto lo vamos a explicar. Vamos a tratar de profundizar medianamente en cómo se operan cada uno de estos modos del 802.11. Luego vamos a consultar qué es el término itinerancia o roaming en las redes Wi-Fi. ¿Listo? Pero entonces nosotros vamos a enterarnos de que para necesitar esa itinerancia, para poder garantizar una itinerancia, nosotros necesitamos una administración de los access points. Aquí es donde viene esta consulta. Vamos a averiguar en qué consisten estas soluciones que nos ofrece el fabricante Cisco, ¿listo? Y que nos ofrece el fabricante MikroTik. ¿En qué consisten? ¿Cómo se implementan cada una de ellas? ¿Listo? ¿Cuál es la gran ventaja de implementarlos todos? Expresemos un caso ejemplo en los cuales nosotros utilizaríamos estos tipos de administradores para un caso particular. Pueden poner un ejemplo, por ejemplo, el de la universidad, ¿sí? Luego vamos a consultar otro tipo que también en la actualidad viene a ser muy usado, y son las redes Mesh en 802.11. ¿Listo? Luego de ello vamos a preguntarnos sobre cuál es la seguridad que implementa 802.11 en B, en N y en G. Estamos hablando específicamente de WPA y WPA2. Aquí es 2, muchachos. ¿Listo? Y también ellos tienen unos modos de cómo se aplican. Entonces vamos a realizar esa consulta. Bien, luego vamos a averiguar cuáles son esos pasos que realiza entre un cliente y un router inalámbrico, un AP, para poder autenticar cuando un usuario se quiere conectar a una red Wi-Fi. ¿Listo? Ese proceso se llama 4 pasos del HashKey, ¿listo? Lo cual le vamos a averiguar y vamos a centrarnos en qué hace cada paso. ¿Listo? Eso es muy importante para nosotros entender la práctica que vamos a realizar. Esta práctica fue obtenida, me he inspirado en este link, ¿listo? Para realizárselas a ustedes, pero entonces ya acá en un ambiente más de caso estudio, ¿listo? Pueden leerlo para que estemos en sintonía, ¿vale? Es importante que aquí utilizan unos métodos que nosotros, muchachos, sobre todo utilizan un script en Python. Ese script en Python no lo podemos utilizar para esta práctica. ¿Listo? Y por última pregunta, vamos a responder esto. ¿En qué consiste? En atacar una contraseña, ¿listo? Por el método de fuerza bruta utilizando diccionarios. ¿En qué consiste eso? Hay que preguntarse, vamos a preguntarnos, ¿la la computación cuántica puede hacer esto mucho más rápido, mucho más perjudicial para las claves? Vamos a preguntarnos eso, a ver. ¿Listo? Luego acá, el caso estudio continúa en su descripción y básicamente nos piden que se realice una documentación, ¿listo? Que sea entregada en un PDF y que va a haber principalmente allí todas las evidencias de cómo se obtuvieron cada uno de estos ítems. ¿Listo? Entre ellos, ¿cuál es? El nombre de la SSID, que no es más que el nombre de la red Wi-Fi, el nombre de la BSSID,
que no es más que el nombre de la dirección MAC de radio, de radio AP, de radio Access Point. ¿Qué canal utiliza esa AP, esa red Wi-Fi que nosotros estamos viendo acá? ¿Qué clientes tiene conectados? Los vamos a identificar por tipo de MAC, por las MAC que están conectadas ahí. ¿Listo? Vamos a identificar el tipo de seguridad y protocolo. Recuerden que esto es la consulta ya. Si ustedes no consultan qué es el tipo de protocolo, lo pueden ver, pero no van a interpretarlo muy bien. Y por último, antepenúltimo, vamos a tratar de craquear, vamos a obtener la contraseña de ese hashtag que está ahí. ¿Listo? Aquí. Y después de eso, ya con la contraseña obtenida, vamos a descifrar ese paquete que yo les he enviado para identificar en la IP y el recurso que está sirviendo el paquete número 74. ¿Listo? Con esto vamos a utilizar Wireshark. Con Wireshark se va a ver el paquete número 74. Lo que vamos a identificar es qué está haciendo ese IP y qué está intentando solicitar. ¿Listo? Y también vamos a identificar en ese mismo archivo las otras redes 802.11 que hubieran alrededor de esa red. ¿Vale? Bien. Entonces, eso es todo, muchachos, lo que se nos pide. Se nos recomienda usar la suite A-Crack. Vamos a consultar, ¿sí? Llanamente hay muchísima información sobre esto, cómo utilizar A-Crack. ¿Listo? Cómo utilizar A-Crack para craquear una contraseña Wi-Fi, ¿vale? Y bueno, les dejo acá la captura del paquete del hashtag. Listo, esto se los dejo es para aquellos estudiantes que de pronto no tengan una tarjeta inalámbrica compatible. Pero entonces aquí les dejo esta captura y con esa captura vamos a intentar encontrar la contraseña utilizando el método de fuerza bruta por diccionario. ¿Listo? Aquí hay un link en el que ustedes pueden encontrar más diccionarios. Yo les dejo el link. Yo les dejo este diccionario con el cual ustedes pueden atacar esa red. ¿Listo? Yo les recomiendo sinceramente que intentemos extrapolar esta práctica, ¿vale? Pero a nivel de laboratorios. Intentemos tomar una red Wi-Fi, obtener el 4-way hashtag y realizar este mismo paso. A ver, y ser un poco más curioso en este sector. ¿Listo? Porque desafortunadamente nosotros aquí en Telemática 3 no podemos profundizar más de esto, ¿vale? Quizás en el nuevo plan de estudios con la nueva asignatura en seguridad informática, ¿vale? Bueno, cuando yo les preguntaba acá sobre, en la última pregunta, identificar cuáles fueron las redes adyacentes, pues básicamente esto fue la infraestructura que fue utilizada, ¿vale? Entonces hay que tratar de asemejar muy bien esta infraestructura que la que fue utilizada durante la captura del 4-way hashtag para ver qué es lo que está pasando allá a nivel de A-Crack, Aerodoom y Wireshark, ¿vale? Son las herramientas que vamos a utilizar, ¿vale? Todo esto está en todas esas herramientas las encontramos dentro del sistema operativo Kali Linux. Bueno, estimados, eso es lo que quería comentar para esta actividad. Les deseo muchos éxitos. Chao, chao.